Mi nombre es Joaquín Herrera y llevo 30 años arrancándole minerales a la tierra con estas manos agrietadas y sangrantes. Durante décadas he escuchado las leyendas sobre la mina San Bartolomé, una instalación abandonada donde supuestamente yace la veta de oro más rica jamás descubierta en estas montañas. Los viejos mineros hablaban de ella en susurros, contando historias de pepitas del tamaño de puños y venas doradas que corrían como ríos subterráneos por las profundidades. Pero también murmuraban sobre desapariciones extrañas, sobre hombres que bajaron buscando fortuna y nunca regresaron. Yo siempre pensé que eran cuentos para ahuyentar a los competidores, estrategias para mantener alejados a otros buscadores como yo. Sin embargo, después de 3 décadas sin encontrar más que migajas de cobre y carbón, mi desesperación finalmente venció mi cautela. Esta mañana, con el equipo básico en mi mochila desgastada y una lámpara de minero que había visto mejores días, me dirigí hacia la entrada sellada de San Bartolomé. Los tablones que bloqueaban la entrada estaban podridos y mohosos. Se desintegraron con apenas tocarlos, como si el tiempo mismo hubiera conspirado para facilitarme el paso. El aire que emanaba del túnel principal era denso y húmedo, cargado de un olor metálico que no logré identificar completamente. Encendí mi lámpara y el débil haz de luz reveló paredes de roca negra cubiertas de una humedad viscosa que goteaba constantemente. Los primeros pasos resonaron con un eco extraño, como si las paredes estuvieran más alejadas de lo que parecían. A medida que avanzaba, noté que las paredes mostraban vetas de un mineral que brillaba tenuemente con la luz de mi lámpara, pero cuando intenté examinarlas más de cerca, el brillo parecía desvanecerse. «Debe ser pirita», me dije a mí mismo, aunque sabía que la pirita no brillaba de esa manera tan hipnótica. El túnel principal se dividía en 3 ramificaciones, cada una descendiendo hacia la oscuridad con una inclinación que parecía más pronunciada de lo normal. Elegí el túnel del medio, siguiendo una corazonada que no podía explicar, como si algo me atrajera hacia esa dirección específica. Conforme descendía, el sonido de mis pasos comenzó a cambiar, volviéndose más pesado, más resonante, como si caminara sobre metal hueco en lugar de roca sólida. Fue entonces cuando escuché el primer sonido que no provenía de mí. Un suave repiqueteo metálico, rítmico y distante. Me detuve para escuchar mejor, y el sonido se detuvo también, dejando solo el goteo constante de la humedad y mi respiración cada vez más agitada. «Solo es la estructura de la mina asentándose», murmuré, pero mi voz sonó extraña en el aire espeso, como si las palabras se hubieran distorsionado antes de llegar a mis oídos. Continué avanzando, y después de lo que pareció una hora de descenso continuo, llegué a una cámara circular que no aparecía en ninguno de los mapas viejos que había estudiado. En el centro de esta cámara había un pozo perfectamente circular, tan profundo que mi luz no alcanzaba a iluminar el fondo. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de lo que parecían herramientas de minería antiguas, picos, palas y linternas colgando de ganchos oxidados. Pero algo en esas herramientas me perturbó. Parecían demasiado bien conservadas para su supuesta antigüedad, y algunas tenían formas que no reconocía. Fue mientras examinaba una de estas herramientas extrañas cuando escuché una voz clara y melodiosa que parecía venir desde las profundidades del pozo. «Buenos días, buen minero. Veo que finalmente alguien con verdadera dedicación ha llegado hasta aquí». Mi corazón se aceleró, pero una extraña calma también se apoderó de mí,
como si esa voz trajera consigo una sensación de familiaridad inexplicable. Me acerqué al borde del pozo y dirigí la luz hacia abajo, pero lo único que pude ver fueron sombras que parecían moverse y ondular como agua negra. ¿Quién está ahí?, pregunté, y mi voz se perdió en el eco que rebotaba de manera imposible, multiplicándose hasta convertirse en un susurro colectivo. Soy el guardián de estas profundidades, el custodio de las riquezas que durante siglos han esperado a alguien digno de reclamarlas. La voz sonaba cada vez más cerca, aunque seguía sin ver a nadie, y tenía una cualidad hipnótica que me hacía querer escuchar más. He observado tu dedicación, Joaquín. 30 años de trabajo honesto. 30 años buscando lo que otros han encontrado por casualidad o suerte. El hecho de que conociera mi nombre debería haberme alarmado, pero en lugar de eso sentí una validación profunda, como si finalmente alguien reconociera mi esfuerzo. Pero tu verdadera recompensa no está en esos túneles superficiales donde has perdido tanto tiempo. Está aquí abajo, donde solo los verdaderamente ambiciosos se atreven a llegar. Mientras la voz hablaba, noté que el aire alrededor del pozo comenzó a brillar con una luz dorada tenue, pulsando suavemente como un corazón latiendo. ¿Qué tipo de recompensa?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta que quería escuchar. Oro, Joaquín. No pepitas ni vetas pequeñas, sino cavernas enteras llenas de oro puro, esmeraldas del tamaño de tu cabeza, diamantes que brillan con luz propia. Las palabras resonaron en mi mente como música, y pude visualizar perfectamente lo que describía. Montañas de tesoros esperándome en la oscuridad. Solo necesitas tener el valor de descender, de confiar en alguien que conoce estos túneles mejor que nadie. En ese momento, una figura pequeña emergió de las sombras al otro lado de la cámara, no del pozo como había esperado. Era un ser de no más de 1,5 metros de altura, con rasgos que parecían tallados en madera vieja, vestido con ropas que brillaban con el mismo resplandor dorado que rodeaba el pozo. Sus ojos eran 2 gemas verdes que captaban la luz de mi lámpara y la devolvían amplificada, creando patrones hipnóticos en las paredes. «Permíteme presentarme adecuadamente», dijo, haciendo una reverencia teatral. «Soy Glimmer, el último de los duendes guardianes de estas montañas». Su sonrisa revelaba dientes que parecían estar hechos de oro pulido, y cuando caminaba, sus pasos producían un suave tintineo musical. Durante siglos he protegido las riquezas de estos túneles de aquellos que no las merecían, de los codiciosos superficiales que solo buscaban ganancia rápida. Se acercó a mí con movimientos fluidos y elegantes, y pude sentir una energía extraña emanando de su pequeño cuerpo. Pero tú, Joaquín, eres diferente. Tu perseverancia, tu dedicación, mereces ver lo que ningún otro minero ha visto jamás. Extendió una mano diminuta hacia mí, y en su palma apareció una pepita de oro que brillaba con una intensidad que hacía que mi lámpara pareciera una vela en comparación. Esto es solo una muestra, la más pequeña fracción de lo que te espera si tienes el coraje de seguirme. Tomé la pepita con manos temblorosas, y su peso me sorprendió. Era mucho más pesada de lo que esperaba, y su superficie irradiaba un calor suave y reconfortante. «¿Dónde están exactamente esas riquezas?», pregunté, aunque ya sabía que seguiría a este extraño ser sin importar su respuesta. «En las cámaras profundas, por supuesto. Pero el camino requiere cierta preparación mental. Los túneles pueden ser confusos para aquellos que no están acostumbrados a la verdadera profundidad.
Glimmer se dirigió hacia una apertura en la pared que juraría que no había estado ahí antes, una entrada apenas lo suficientemente ancha para que una persona pase. «Sígueme de cerca y no te desvíes del camino. Los túneles laterales pueden ser problemáticos para los visitantes». Guardar la pepita en mi bolsillo y seguir a Glimmer se sintió como la decisión más natural del mundo, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. El nuevo túnel era diferente a todo lo que había visto antes. Las paredes parecían pulidas, casi cristalinas, y reflejaban nuestra luz de manera que creaba la ilusión de estar caminando a través de un caleidoscopio. «Cuéntame, Joaquín», dijo Glimmer mientras caminábamos, «¿qué harías con una fortuna verdadera? ¿Cómo cambiaría tu vida?» Sus preguntas me hicieron soñar despierto mientras caminábamos. Pagaría todas mis deudas. Compraría una casa grande para mi familia. Nunca más tendría que preocuparme por el dinero. «Podrías tener todo eso y más», murmuró Glimmer, como si hubiera leído mis pensamientos. «Las cámaras profundas contienen riquezas suficientes para 100 vidas de lujo». A medida que avanzábamos, noté que el túnel comenzó a descender más abruptamente, y las paredes se estrecharon hasta que tuvimos que caminar en fila india. El aire se volvió más denso y cálido, cargado de un aroma dulce y metálico que me recordaba vagamente al olor de las monedas viejas. «Estamos cerca ahora», anunció Glimmer, y su voz tenía un tono de emoción que me contagió inmediatamente. Efectivamente, después de unos minutos más de descenso, el túnel se abrió a una caverna tan vasta que mi luz no alcanzaba a iluminar las paredes opuestas. Pero lo que sí pude ver me dejó sin aliento. Columnas de roca que brillaban con vetas doradas, estalactitas que parecían estar hechas de cristales preciosos, y el suelo cubierto de lo que parecían pepitas de oro. «Bienvenido a la primera de las cámaras profundas», dijo Glimmer con orgullo, extendiendo sus brazos hacia el espectáculo que nos rodeaba. Me acerqué a una de las columnas para examinar las vetas doradas más de cerca. Pero cuando intenté tocarlas, mi mano pasó a través de ellas como si fueran humo solidificado. «Los tesoros aquí son especiales», explicó Glimmer rápidamente. «Requieren cierta técnica para extraerlos, técnicas que solo yo conozco». Aunque me pareció extraño, la explicación me tranquilizó. Después de todo, era lógico que tesoros tan extraordinarios requirieran métodos extraordinarios de extracción. «Ven, permíteme mostrarte las técnicas adecuadas», dijo, dirigiéndose hacia el centro de la caverna, donde había una formación rocosa que parecía un altar natural. Mientras lo seguía, noté que mis pasos sonaban diferentes aquí, más apagados y pesados, como si el suelo fuera más blando de lo que parecía. En el altar había herramientas que no reconocí, implementos con formas imposibles, hechos de un metal que cambiaba de color según el ángulo de la luz. «Estas son las herramientas de los antiguos extractores», explicó Glimmer, tomando una que parecía ser una combinación entre pico y báculo. «Con estas, los tesoros pueden ser liberados de su estado transitorio». Me entregó una herramienta similar, y tan pronto como la toqué, sentí una vibración extraña que se extendió por mi brazo hasta llegar a mi corazón. «Ahora, observa cuidadosamente», dijo, dirigiendo su herramienta hacia una de las vetas doradas. «Debes sincronizar tu intención con el ritmo de la montaña». Cuando tocó la veta con su herramienta, ésta se solidificó inmediatamente, transformándose en oro genuino que brillaba con un resplandor cálido y real. «¡Increíble!», exclamé, y mi voz resonó de manera extraña en la caverna, como si hubiera múltiples ecos superpuestos. «Tu turno, Joaquín»,
Recuerda, debes querer el oro más que cualquier otra cosa. Tu deseo debe ser puro e intenso. Dirigí mi herramienta hacia otra veta, concentrándome con toda mi fuerza en mi deseo de riqueza, en mis años de lucha y privación. Cuando la herramienta tocó la roca, sentí una descarga de energía que me recorrió todo el cuerpo, y efectivamente, la veta se solidificó en oro puro. ¡Excelente!, aplaudió Glimmer. Tienes un talento natural para esto. Pero esto es solo el comienzo. ¿El comienzo?, pregunté, aunque ya estaba imaginando cuántas de estas vetas podría convertir en los próximos minutos. Por supuesto, esta es solo la primera cámara. Las verdaderas riquezas, los tesoros que harán que esto parezca migajas, están en las cámaras más profundas. Sus palabras encendieron una llama de ambición en mi pecho que nunca había sentido antes. Una necesidad desesperada de ver, de poseer esas riquezas mayores. ¿Cuánto más profundo tenemos que ir?, pregunté, ya dirigiéndome hacia la salida de la caverna que Glimmer había señalado. «Oh, no muy lejos para alguien con tu determinación», respondió con una sonrisa que, por un momento, me pareció demasiado amplia para su rostro. El siguiente túnel era más estrecho que el anterior, y las paredes parecían presionar desde ambos lados mientras descendíamos. A medida que avanzábamos, comencé a notar que mi respiración se volvía más laboriosa, no por el esfuerzo físico, sino como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso. «Es normal», me aseguró Glimmer cuando mencioné mi dificultad para respirar. «El aire en las profundidades está cargado de energía mineral. Tu cuerpo se acostumbrará». Efectivamente, después de unos minutos, mi respiración se normalizó, aunque noté que mi percepción del tiempo parecía haberse alterado. ¿Habían pasado minutos u horas desde que entramos en este túnel? No podía estar seguro, y extrañamente no me importaba. «Aquí estamos», anunció Glimmer finalmente, y emergimos a una cámara que era exactamente igual a la anterior. Las mismas columnas con vetas doradas, las mismas estalactitas cristalinas, el mismo altar con herramientas extrañas en el centro. Por un momento sentí confusión, como si hubiéramos dado una vuelta completa y regresado al mismo lugar. «¿No estuvimos aquí antes?», pregunté. Pero Glimmer se rió con un sonido que era como campanillas tintineando. «Todas las cámaras se parecen, Joaquín. Es la naturaleza de estas formaciones geológicas. Pero te aseguro que esta es diferente, mucho más rica». Su explicación tenía sentido, y cuando me acerqué a examinar las vetas, efectivamente parecían más densas, más brillantes que las de la cámara anterior. «Además», continuó Glimmer, «ahora que has practicado, podrás extraer mucho más oro de estas formaciones». Tenía razón. Cuando usé la herramienta en esta nueva cámara, las vetas se convertían en cantidades de oro mucho mayores, pepitas del tamaño de mis puños. Mi mochila comenzó a llenarse rápidamente, y el peso del oro me proporcionaba una satisfacción profunda y primitiva. «Pero espera a ver la siguiente cámara», dijo Glimmer, sus ojos verdes brillando con una intensidad que me hipnotizaba. «Ahí es donde están las verdaderas joyas». «¿Joyas?», pregunté, mi corazón acelerándose ante la perspectiva de aún más riquezas. «Esmeraldas del tamaño de tu cabeza, diamantes que brillan como estrellas, rubíes que arden con fuego interno». Cada palabra que pronunciaba pintaba imágenes más vívidas en mi mente, y sentí que mi deseo por estas riquezas se intensificaba hasta convertirse en una necesidad física. «Llévame allí», demandé, mi voz sonando extraña incluso para mí, más ronca y desesperada. Glimmer sonrió aún más ampliamente,
y por un instante fugaz me pareció que sus dientes dorados eran en realidad colmillos afilados. Pero la imagen desapareció tan rápido que pensé que había sido un truco de la luz, y mi atención regresó inmediatamente a la promesa de las joyas. El siguiente descenso se sintió más largo y empinado, y comencé a notar que mis piernas se sentían extrañamente pesadas, como si estuviera caminando a través de melaza invisible. «Es el peso del oro en tu mochila», explicó Glimmer cuando mencioné la sensación. «El oro genuino de estas profundidades tiene una densidad especial». Su explicación me tranquilizó, y el peso en mi espalda se convirtió en un recordatorio constante de mi creciente fortuna. Cuando llegamos a la tercera cámara, mi confusión regresó con más fuerza. Era idéntica a las dos anteriores en todos los aspectos. «Glimmer», dije, deteniéndome en la entrada, «esto es exactamente igual a las otras cámaras». El duende se volvió hacia mí, y por un momento su expresión se endureció de una manera que me heló la sangre. «¿Igual?», preguntó, su voz perdiendo por completo su calidez musical. «¿Acaso crees que no sé la diferencia entre mis propias cámaras?» Su reacción me alarmó, pero rápidamente su sonrisa regresó, como si hubiera sido un malentendido. «Perdóname, Joaquín, es que he escuchado esa queja antes de visitantes menos apreciativos. Por supuesto que las cámaras se parecen superficialmente, pero las diferencias están en los detalles», continuó señalando hacia las paredes. «Mira más cuidadosamente esta vez». Cuando dirigí mi atención hacia donde señalaba, efectivamente noté diferencias sutiles. Las vetas doradas formaban patrones ligeramente diferentes. Las estalactitas tenían formas únicas. «Tienes razón», admití, sintiéndome tonto por haber dudado. «Perdón por cuestionar tu conocimiento». «No hay problema», dijo Glimmer, su tono volviendo a ser amistoso. «Ahora veamos qué tipo de joyas podemos extraer aquí». En esta cámara, las herramientas parecían diferentes, más elaboradas y decoradas con gemas incrustadas que pulsaban con luz propia. Cuando la usé en las formaciones rocosas, efectivamente aparecieron gemas, esmeraldas perfectas, diamantes que refractaban la luz en arcoíris deslumbrantes. Mi mochila se volvió aún más pesada, pero la satisfacción que sentía era adictiva. Cada nueva joya extraída me llenaba de una euforia que nunca había experimentado. «Esto es increíble», murmuré, admirando una esmeralda particularmente grande que había extraído. «Nunca imaginé que pudiera existir tanta riqueza en un solo lugar». «Y aún no has visto nada», dijo Glimmer, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. «La cuarta cámara contiene tesoros que harán que estos parezcan juguetes de niños». «¿Una cuarta cámara?», pregunté, aunque ya sabía que tendría que verla, sin importar lo que costara. «La cámara del corazón de la montaña», susurró Glimmer con reverencia. «Ahí es donde se encuentra el tesoro más grande de todos». «¿Qué tipo de tesoro?», pregunté, mi voz apenas un susurro cargado de anticipación. «El diamante eterno», respondió, y las palabras parecían resonar con poder místico. «Una gema del tamaño de una persona que contiene toda la riqueza mineral de la montaña concentrada en una sola piedra perfecta». La imagen que pintó en mi mente era tan vivida y tentadora que sentí que podría desmayarme de pura codicia. «Llévame allí ahora», demandé, mi voz sonando desesperada incluso para mí. Glimmer me miró fijamente por un largo momento, y en sus ojos verdes vi algo que no pude identificar completamente, algo que podría haber sido lástima. «¿Estás seguro, Joaquín? Una vez que veas el diamante eterno, nunca podrás estar satisfecho con tesoros menores». «Estoy seguro»,
respondí sin hesitar. He esperado toda mi vida por una oportunidad como esta. El duende asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Muy bien entonces, pero debo advertirte, el camino hacia la cámara del corazón es permanente. ¿Qué quieres decir con permanente?, pregunté, aunque la ambición que rugía en mi pecho ahogó cualquier preocupación real. Simplemente que una vez que llegues allí, querrás quedarte para siempre. El diamante eterno tiene ese efecto en quienes lo contemplan. Sus palabras sonaron más como una promesa que como una advertencia, y sin más dilación seguí a Glimmer hacia la siguiente salida. Este túnel era diferente a todos los anteriores, parecía descender casi verticalmente, y las paredes estaban cubiertas de una sustancia viscosa que brillaba con luz propia. A medida que descendíamos, sentí que la gravedad misma parecía intensificarse, tirando de mí hacia abajo con una fuerza que iba más allá de lo físico. Mi mochila, llena de oro y gemas, se sentía como si pesara toneladas, pero extrañamente no podía soltarla. Mis manos parecían haberse fusionado con las correas. «Es normal», me aseguró Glimmer cuando mencioné la sensación. «El diamante eterno ejerce una atracción gravitacional propia. Es parte de su poder». El descenso parecía no tener fin, y comencé a perder la noción no solo del tiempo, sino también del espacio. No estaba seguro de si estábamos bajando, subiendo o moviéndonos lateralmente. Finalmente, después de lo que podrían haber sido minutos u horas, emergimos a una cámara que era exactamente igual a las 3 anteriores. Esta vez, la familiaridad de la escena me golpeó como una bofetada fría, y una sensación de terror comenzó a filtrarse a través de mi obsesión por las riquezas. «Glimmer», dije, mi voz temblando, «esta es exactamente la misma cámara que las otras 3». El duende se volvió hacia mí, y su sonrisa se había vuelto grotesca, demasiado ancha, mostrando dientes que ahora eran definitivamente colmillos afilados. «¿La misma cámara?», preguntó, y su voz había perdido toda pretensión de calidez, sonando ahora como metal raspando contra metal. «¿O acaso has estado en la misma cámara todo este tiempo?». Sus palabras me golpearon como un martillo, y súbitamente la realidad de mi situación comenzó a filtrarse a través de la neblina de codicia que había nublado mi mente. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta terrible que estaba por escuchar. «Has estado caminando en círculos, querido Joaquín, bajando y bajando por el mismo túnel, llegando a la misma cámara una y otra vez». La risa de Glimmer resonó en la caverna, multiplicándose en ecos que sonaban como cientos de voces burlándose de mí. «¿Pero el oro? ¿Las gemas?», pregunté desesperadamente, aferrándome a mi mochila pesada como si fuera mi única conexión con la realidad. «¿Qué oro, Joaquín? ¿Qué gemas?», preguntó Glimmer, ahora claramente disfrutando mi creciente horror. Abrí mi mochila con manos temblorosas, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Estaba llena de rocas comunes, carbón desmenuzado y trozos de metal oxidado. «No, esto no puede estar pasando», murmuré, revolviendo frenéticamente entre los contenidos, buscando aunque fuera una pequeña pepita de oro real. «La ambición es un espejo muy poderoso, mi querido minero. Te muestra exactamente lo que más deseas ver, sin importar lo falso que sea». Mientras hablaba, la forma de Glimmer comenzó a cambiar. Su altura aumentó, sus rasgos se volvieron más angulares y amenazadores, sus ojos verdes se convirtieron en pozos de fuego frío. «Durante siglos he usado el mismo método»,
Encuentro a mineros desesperados como tú. Los seduzco con visiones de riqueza. Los guío en círculos hasta que se pierden completamente. ¿Por qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro quebrado. ¿Qué ganas con esto? Compañía, respondió simplemente, y su sonrisa reveló filas de dientes afilados como navajas. Las profundidades pueden ser terriblemente solitarias. Intenté ponerme de pie para correr, pero descubrí que mis piernas no me respondían. Se habían vuelto pesadas como plomo, hundidas en el suelo de la caverna. Oh, no podrás irte, Joaquín. Verás, cada vez que extraías oro o gemas, en realidad estabas extrayendo partes de tu propia energía vital. Y ahora que has dado tanto de ti mismo a estas profundidades han comenzado a reclamarte como suyo. Miré hacia abajo y vi con horror que mis pies se estaban hundiendo literalmente en el suelo rocoso como si fuera arena movediza. No, por favor, supliqué, luchando inútilmente contra la sustancia que me tragaba lentamente. Tengo familia, tengo una vida allá arriba. Tenías una vida allá arriba, corrigió Glimmer, ahora completamente transformado en una criatura pesadillesca de sombras y ojos brillantes. Ahora tu vida está aquí, conmigo, para siempre. La sustancia del suelo había alcanzado mis rodillas, y pude sentir cómo extraía no solo mi fuerza física, sino también mis recuerdos, mis esperanzas, mi identidad. Piensa en el lado positivo, continuó la criatura con falsa compasión. Nunca más tendrás que preocuparte por el dinero, por las deudas, por la supervivencia. Nunca más tendrás que luchar por migajas cuando puedes tener la ilusión de riquezas infinitas por toda la eternidad. Mientras me hundía hasta la cintura, comencé a ver a otros en las paredes de la caverna. Figuras humanas parcialmente fusionadas con la roca, sus ojos vidriosos fijos en tesoros ilusorios que solo ellos podían ver. Mis compañeros anteriores, explicó Glimmer siguiendo mi mirada. Cada uno pensó que era el único lo suficientemente inteligente como para encontrar las verdaderas riquezas. Cada uno creyó que merecía más de lo que la vida les había dado, que tenían derecho a riquezas que no habían ganado. Sus palabras me golpearon con la fuerza de la verdad. Yo había sido exactamente como esos otros mineros, cegado por la ambición hasta el punto de ignorar todas las señales de advertencia. La verdadera tragedia, continuó Glimmer, es que si hubieras estado satisfecho con una vida honesta, si no hubieras permitido que la codicia nublara tu juicio, nunca habrías terminado aquí. El suelo rocoso había alcanzado mi pecho y pude sentir cómo mis pulmones se llenaban de una sustancia espesa que sabía a metal y desesperación. Ahora serás parte de la mina para siempre, Joaquín. Tus huesos se convertirán en las vetas que atraerán al próximo minero codicioso. Tu historia se convertirá en otra leyenda susurrada en tabernas. Otra advertencia que nadie escuchará, porque todos creen que ellos son diferentes, más inteligentes, más merecedores. Con mis últimas fuerzas, intenté gritar una advertencia para cualquier futuro minero que pudiera escucharme, pero mi voz se perdió en el eco distorsionado de la caverna. La sustancia rocosa se cerró sobre mi cabeza, y sentí cómo mi conciencia se fragmentaba y se dispersaba a través de los túneles de la mina. En mis últimos momentos de lucidez, comprendí la horrible ironía. Había pasado 30 años buscando oro honestamente, solo para perder mi vida persiguiendo ilusiones de riqueza fácil. Mi última sensación fue la de convertirme en parte de la trampa,
en otro cebo para el próximo minero que llegara buscando fortuna y encontrara solo su propia codicia reflejada. Y mientras mi conciencia se desvanecía, pude escuchar la risa de Glimmer resonando por los túneles, ya preparándose para su próxima víctima. Porque siempre hay otro minero desesperado, siempre hay alguien dispuesto a creer que merece más de lo que tiene. Siempre hay una nueva víctima para las promesas doradas de las profundidades. La mina San Bartolomé sigue esperando, con sus tablones podridos que se desintegran al primer toque, con sus túneles que prometen riquezas y entregan solo muerte. Y en algún lugar de sus profundidades más oscuras, Glimmer sigue sonriendo, esperando pacientemente al próximo corazón codicioso que se atreva a descender en busca de lo que nunca podrá encontrar. Porque la verdadera riqueza nunca se encuentra en las profundidades de la tierra, sino en la satisfacción de una vida vivida con honestidad y gratitud por lo que ya se tiene. Pero esa es una lección que solo se aprende cuando ya es demasiado tarde, cuando las sombras de la ambición han consumido todo lo que una vez fue real. Y así termina mi historia, una advertencia que probablemente nadie escuchará, porque la codicia es sorda a la sabiduría y ciega a las consecuencias. Si algún día alguien encuentra estas palabras, si de alguna manera logran escapar de las profundidades donde están escritas en sombra y dolor, que sirvan como testimonio de lo que la ambición descontrolada puede costar.